Buenos días. Vamos a iniciar este webinar con independencia de que se vayan incorporando con posterioridad más personas. Pero la idea es cumplir el horario que nos habíamos establecido para esta sesión. Mi nombre es Encarnación Gil, soy la vicesecretaria general de ASEMPAL y quería darles la bienvenida a todos ustedes a este webinar en el que vamos a abordar temas pues, de especial interés y trascendencia ahora mismo en estos momentos, como es el tema del cumplimiento normativo y seguridad en el trabajo. Esta jornada está organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía, la ASEA, en colaboración con ASEMPAL, Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, y con la financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Se enmarca dentro del proyecto CEA Más Empresas, en el cual pues, desarrollamos distintas actividades. Una de ellas es la realización de jornadas y seminarios. Y dadas las circunstancias actuales, bueno, hemos tenido que cambiar el formato y desarrollarlas en este modelo a través de webinar. La situación de la crisis del COVID-19 ha supuesto un cambio muy importante en el desarrollo de nuestra actividad. Ha habido empresas que se han visto obligadas a suspender o paralizar su actividad o han visto reducido de una manera significativa su carga de trabajo. Y también a todos nosotros, yo creo que si no a la mayoría, pues también nos ha afectado, dado que hemos tenido que optar en la modalidad de teletrabajo para desarrollar nuestra actividad. Por eso considerábamos de interés el organizar una jornada en la que abordáramos pues, todo lo que supone el hecho de estar trabajando en este sistema, ¿no? Para ello, bueno, pues contamos con un profesional que posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan, puesto que ha venido colaborando y ha participado en distintas actividades que previamente en años anteriores habíamos hecho dentro de este proyecto, como es Jesús Fernández Acevedo. Jesús tiene un amplio currículum que lo voy a resumir en 2 líneas. Es licenciado en Derecho, abogado experto en materia de protección de datos. De hecho, también es delegado de protección de datos en distintas entidades públicas y privadas. Es máster también en tecnologías de la información y comunicación y experto universitario en protección de datos. Para nosotros es un lujo contar nuevamente con él, lo cual se lo quiero agradecer especialmente. Y como verán durante el desarrollo de la jornada, estoy segura que les va a suscitar y va a resolver sobre todo muchas dudas y cuestiones que se les estén planteando en el desarrollo de su actividad. Comentarles, antes que nada, que en la parte inferior de su pantalla tienen 2 iconos, uno de ellos figura como preguntas y respuestas, a la cual pueden ir trasladando cualquier tipo de pregunta que le quieran realizar al ponente. Y a su vez hay otro apartado de chatear que sí que les ruego que no lo utilicen para formular preguntas, sino para cualquier otro tipo de incidencia. Por mi parte, nada más, agradecerles a todos su participación y confío en que les sea de utilidad. Jesús, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Enga, por la presentación. Espero que se me escuche bien, si me oís sin problemas. Y bueno, la verdad es que imagino que yo, igual que muchos de vosotros, pues estáis teletrabajando en casa, ¿verdad? Entonces, pues, agradeciendo, como siempre, la iniciativa de la Confederación de los Empresarios de Andalucía y agradeciendo, como siempre, a los amigos de la ASEMPAL que siempre me incentivan a hablar de cumplimiento normativo y de iniciativas que me encantan, pues aprovechamos el de hoy, ¿no? para establecer unas líneas básicas sobre cómo deberíamos de empezar a plantear el trabajo, ¿no? Porque realmente, pues, como iremos viendo, yo creo que no estábamos preparados para muchas cosas a las que nos ha obligado prepararnos esta situación que estamos viviendo, por desgracia, actualmente.
pero que nos obliga a utilizar mucho una palabra que yo había escuchado desde hace varios años, pero que no la estoy escuchando nunca tanto como ahora, ¿no? Es la palabra de, a ver si me sale bien, resiliencia, ¿eh? Que lo que implica es poder adaptarnos a los cambios y evidentemente pues poder volver a estar como estábamos antes, ya sea en la nueva normalidad, ¿no? Dios quiera que llegue lo antes posible, la normalidad clásica, ¿no? La normalidad clásica. Entonces, pues, ahí tenéis el chat. Si queréis ir comentando cosas, pues la verdad que lo agradecería. Y sobre todo, y si Encarnación pues, le parece bien, pues intentaremos cumplir con el horario, hacer esta hora hasta 11, ¿no? Pues lo que es la ponencia y dejar pues una última parte para las preguntas que se vayan sucediendo en el chat y que nos ayuden a clarificar un poquito pues las cuestiones pertinentes. ¿De acuerdo? Pues bien, para los que no me conocéis, yo me llamo Jesús Fernández Acevedo, soy abogado y bueno, la verdad es que hasta hace poco he sido como un bicho raro, ¿no? de la abogacía, porque mi especialidad era el derecho TIC, ¿no? La abogacía TIC. Y siempre hemos sido la parte de la abogacía que nos identificamos más con la normativa de protección de datos, ¿no? Pero al final nuestra profesión nos obliga a ser transversales y a tocar numerosas materias que ya están en el día a día, ¿no? Pues tanto en cuestiones como las redes sociales, cuestiones como la videovigilancia, cuestiones que ahora mismo están de rabiosa actualidad, como es el tema de, por ejemplo, pues, tomar la temperatura a los trabajadores o a los clientes a causa del coronavirus, que eso da para un debate intensísimo, y cuestiones como las que nos reúnen a día de hoy, ¿no? Que es la cuestión del teletrabajo, que siempre pues, ha sido algo que estaba ahí, ha sido una opción que estaba ahí, pero que nunca hemos aprovechado quizás lo suficiente, ¿no? Nunca hemos aprovechado lo suficiente. Y al final, pues el teletrabajo no deja de ser una de las patas de algo que también llevamos escuchando desde hace bastante tiempo y la Confederación de Empresarios lo saben bien y en Asenal también lo saben bien. ¿Verdad, Encarnación? Que llevamos tiempo ya hablando de la transformación digital, ¿no? De la importancia que supone la transformación digital en nuestra empresa. Y evidentemente la transformación digital no implica sustancialmente que tengamos una web de la empresa o que tengamos presencia en redes sociales, sino que al final pues la transformación digital implica adaptar la realidad de nuestra empresa a todo el entorno digital en la medida de lo posible y siempre que sea beneficioso para nuestra entidad, ¿no? Entonces, pues claro, en mi caso, os confieso que siempre he tenido que trabajar como un nómada digital. O sea, para mí tener una sede física, tener un despacho, que lo tuve al principio de comenzar mi profesión, ¿no? Pues hace ya más de 15 años, pues no me suponía un valor añadido, sino que a mí personalmente pues me suponía un valor añadido disponer de un ordenador en condiciones, de disponer de dispositivos como una tablet, ¿no? Y tener la posibilidad de adaptarme a las distintas empresas con las que yo tenía que trabajar. Con lo cual, para mí, la cuestión del teletrabajo no es que fuera algo sencillo o simple, sino que era algo que estaba básicamente innato o era exigible por mi dedicación profesional. Pero, sin embargo, pues es verdad que en Andalucía eh, sabemos que una gran parte de la economía de nuestra región se basa en el turismo, se basa en la hostelería y evidentemente pues hay sectores en los que
teletrabajar es muy difícil o prácticamente imposible. Con lo cual, evidentemente, cada empresa tiene que analizar en qué aspectos puede adaptarse a esa transformación digital y sobre todo pues pueda adaptar el teletrabajo, ¿no? Sin embargo, aunque no se puedan permitir en cuestiones, por ejemplo, como la hostelería, ahora que estamos empezando a disfrutar, por suerte, de estas fases, ¿no?, que implican la desescalada, estaréis viendo de forma evidente que muchos negocios están adoptando la transformación digital como un salvavidas para su negocio. O sea, muchos negocios de hostelería están consiguiendo atraer nuevos clientes y fidelizar los que ya tenían, por ejemplo, teniendo presencia en plataformas digitales o permitiendo que los usuarios o que los consumidores pues, puedan solicitar el reparto a su domicilio, le traigan comida a su domicilio a través de esta transformación digital, ¿no? Y evidentemente, aquellos que no han conseguido adaptarse, pues se están quedando atrás y están teniendo pues muchísimas limitaciones en recuperar lo que implicaba su día a día, ¿no? Con lo cual, yo creo que es necesario, es muy necesario empezar a valorar en cada uno de nuestros negocios, no quedarnos atrás, sino empezar a valorar en qué cuestiones de la transformación digital, ¿no?, podemos incentivar la economía en lo que respecta a nuestro ámbito, ¿no? Y como decía el chiste, por mucho que se haya regulado el tema del teletrabajo, ¿no?, el tema de la transformación digital, por muchos esfuerzos que desde la administración y desde los distintos agentes sociales han intentado promover, ¿no?, la adopción de estas medidas, sobre todo para favorecer la conciliación y favorecer la cuestión de la igualdad. La verdad es que no ha habido mayor impulsor del teletrabajo que el coronavirus. Eso es una evidencia. El coronavirus ha sido la causa que nos ha obligado a todos el tener que reinventarnos y el tener que adoptar estas medidas, ¿no? Es evidente que en esta época de pandemia no hemos podido salir de casa, no hemos podido salir de domicilio por cuestiones legales. Muchas personas han descubierto el teletrabajo, muchas empresas han descubierto el teletrabajo, pero sin embargo, en el 90% de los casos no estamos teletrabajando bien. No estamos teletrabajando bien porque no tenemos una cultura, carecemos de una cultura del teletrabajo. Entonces, algo tan sencillo como que si vivimos tenemos más miembros en nuestra unidad familiar, en muchas ocasiones el resto de miembros o nosotros mismos no somos capaces de conciliar y de respetar los momentos en que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer reuniones como esta, porque falta esa cultura, ¿no? Da la sensación en muchas ocasiones de que el tema de Internet, de que el tema de las videollamadas, de las comunicaciones electrónicas, se vincula más a un entorno familiar o un entorno de amigos que realmente a un entorno profesional, ¿no? Y además, fijaos, esto ha motivado, y es algo que sale precisamente en los medios de comunicación, que el trabajo aumente la desigualdad. Es algo muy curioso, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en la cuestión de que el teletrabajo realmente debería fomentar la igualdad y la consideración en vez de poner obstáculos a la misma, ¿no? Y precisamente estamos atrasados porque no sabemos adoptar directrices para llevarla a buen fin. Al final, estos son herramientas, al igual que pueden ser, por ejemplo, las redes sociales, herramientas para empezar a saber conciliar y saber ser más feliz en el trabajo y aprovechar el impulso que nos da la tecnología, ¿no? Pero es que además, fijaos, está empezando a establecerse la cuestión de que realmente
la desconexión digital empieza a ser algo muy importante en la cultura del teletrabajo. En nuestro caso, en España, somos de los pocos países del mundo en donde tenemos una regulación, tenemos una, bueno, más que una regulación, en la ley se recoge el derecho a la desconexión digital de todos los españoles. En este sentido, esto implica que no siempre tenemos la obligación de estar disponibles o de tener que estar conectados al trabajo. Es muy importante que todos los agentes sociales, que todas las empresas y que todos los trabajadores respeten la desconexión digital de los trabajadores. Porque en el momento en el que no se desconecte, y esto nos ha ocurrido mucho durante esta época de confinamiento, ¿no? En el momento en que nos seamos capaces de desconectar de nuestro trabajo y cumplir con unos horarios establecidos, esto al final va vulnerando derechos de los trabajadores y además va generando otro tipo de problemas, como puede ser el tecnoestrés, ¿no? O enfermedades de índole laboral, ¿no? Fijaos además, que aparte de Francia, que fue la pionera en regular este derecho a la desconexión digital en empresas con muchos trabajadores, ¿no? Como Renault, por ejemplo, no solo la desconexión digital es un derecho, sino que en determinados países de la Unión Europea el derecho al trabajo, perdón, el teletrabajo se empieza a concebir como un derecho. Es decir, empieza a hablarse ya del derecho al teletrabajo como uno de los derechos que a día de hoy tiene que ser innato a los derechos de los trabajadores, ¿de acuerdo? Por lo cual, estamos hablando ya de una cuestión que va más allá de la transformación digital, sino que tiene la obligación ética, moral, y empieza a ser la normativa, o sea, la obligación normativa de tener que adaptar todos los medios de la empresa, en la medida de lo posible, al teletrabajo. Con lo cual, al final, el teletrabajo pues, va a significar un plus, ¿no? Va a significar un plus de innovación, va a significar también la relación de que los trabajadores pueden ser más felices y esto al final se traduce en la productividad. Posiblemente conozcáis a una empresa de Jaén, que se llama Software del Sol, andaluza, que además pues, colabora con distintas asociaciones, como en mi caso, ¿no? con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, de la cual soy vicepresidente, y que además, aparte de que tiene unas políticas de teletrabajo extraordinarias, pues por ejemplo salió a principios de año, antes de la pandemia, salió en todos los medios de comunicación porque consiguió reducir la jornada laboral de los trabajadores a 4 días. Evidentemente, como imaginaréis, cuando se hizo pública la noticia, los currículums en esta empresa pues no cabían por la puerta ni en la bandeja de correo electrónico, ¿no? Con lo cual, hay que empezar a darle al teletrabajo el valor normativo que se merece. Y para ello, pues, qué menos que recurrir al Estatuto de los Trabajadores, al artículo 13, en su primer punto. O sea, el artículo 13 nos comenta el teletrabajo, pero en su primer punto es donde nos define que el trabajo a distancia debe ser aquel en donde la actividad laboral se realice de forma preponderante, o sea, prioritariamente, en el domicilio del trabajador. Y esta cuestión no va a ser baladí, no va a ser baladí para el resto de la exposición, ¿no? Que os voy a comentar. Pero si no es en el domicilio del trabajador, por defecto, debería ser en el lugar libremente elegido por el trabajador y siempre de forma alternativa a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. Con lo cual, tiene que ser una alternativa, preferentemente, entendemos que el domicilio, salvo que, y esto también va a ser una cuestión recurrente en el acuerdo, en el contrato de teletrabajo, salvo que haya un acuerdo de establecer el lugar del trabajo a distancia
en un lugar que decida el trabajador, pero que evidentemente tendrá que cumplir con las condiciones de seguridad e higiene necesarias para cumplir con las normativas correspondientes, como pueda ser la prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, fijaos, ese artículo del Estado de los Trabajadores, podemos decir que siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que ocurre es que con el Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente a lo que es el COVID-19, se establecía, tanto en su artículo 5, en su artículo 6, el carácter preferente de trabajo a distancia. Es decir, sabéis de sobra que durante la pandemia, pues el teletrabajo ya ha dejado de ser una opción plausible para el trabajador, sino que ahora se ha configurado como una preferencia por motivos de salud pública, de interés público, pues evidentemente se ha configurado como la preferencia a la hora de trabajar, ¿no? O sea, el teletrabajo ha inundado nuestras vidas por imperativo legal y por imperativo de urgencia. Evidentemente, obligando siempre a la empresa, y esto no es baladí, la empresa será siempre responsable de adoptar las medidas oportunas en lo técnico, ¿de acuerdo? Y en lo organizativo. Y de esto vamos a ir hablando también después. Porque sobre todo, frente a la posibilidad de cesar al trabajador temporalmente, reducir la jornada o despedirlo, preferentemente tiene que haber la opción de teletrabajo y cuando sea posible, pues según ley va a ser la preponderante, con lo cual esto no puede generar algún tipo de conflicto ante la autoridad laboral si no se respeta o si no se tiene en cuenta. Y también, fijaos, algo de lo que estoy seguro que en muchos casos no se ha cumplido, y es que si estamos trabajando en un centro de trabajo, el trabajador que se encuentra, la persona trabajadora que se encuentra en un centro de trabajo, pues normalmente está acostumbrado a que el servicio de prevención de riesgos laborales, sea interno o externo, establezca las medidas de seguridad e higiene oportunas. Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso del teletrabajo? En el caso del teletrabajo, no es habitual que el servicio de prevención de riesgos laborales pues acuda a nuestro domicilio a verificar si estamos cumpliendo con las medidas oportunas en este ámbito, ¿no? Pues fijaos lo que dice el Real Decreto Ley de medidas urgentes y extraordinarias para el impacto económico y social del coronavirus, y es que tal y como señalo, ahí se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos en prevención en materia de PRL, de prevención de riesgos laborales, con carácter excepcional, como puede ser en la mayoría de los casos que estamos hablando durante la pandemia, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. Por lo cual, esto es algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados en España, ¿no? El verificar, realizar un test de autodiagnóstico para ver si cumplimos mínimamente con las condiciones de salubridad, higiene y prevención necesarias en nuestro trabajo. Y esto no deja de ser responsabilidad de la empresa, a través de la información conveniente y de la información necesaria, ¿no? Así que el paso realmente se establecía en este Real Decreto, se establecía esta preferencia al teletrabajo durante los 2 meses que establecía en la pandemia, que al final se ampliaron a 3, pero posteriores al estado de alarma que ya hemos vivido, pero que evidentemente esto va a abrir la oportunidad, ¿no? Y la opción de que muchísimas empresas se acojan, como es normal, al teletrabajo. Sin embargo, fijaos, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
El teletrabajo constituye una relación laboral propiciada por las nuevas tecnologías de forma, y esto es muy sustancial, de forma que mejoren la calidad de vida de nuestra sociedad y siempre que estén reguladas y amparadas por la legislación vigente, que de ninguna forma puede ser burlada. Es decir, fijaos, es imperativo legal, forma parte de la jurisprudencia, de la doctrina y cada vez más del ordenamiento jurídico, el tener el enfoque de recurrir al teletrabajo para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Y como ya os decía, tenemos que garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la desconexión laboral y posiblemente dentro de nada el derecho al teletrabajo. Hablamos de esto porque los que me conozcáis ya sabéis que soy un absoluto fan de la cultura del compliance, la cultura del cumplimiento normativo, cumplimiento proactivo, en donde no voy a explicar aquí exactamente qué significa el compliance. Todos los que seáis juristas o hayáis asistido a otros eventos de ASEMPA que hemos organizado, como los de protección de datos, pues sabéis que la cultura del compliance implica que todos los miembros de la organización tienen que estar sensibilizados ante los distintos procesos y las distintas políticas y procedimientos, ¿de acuerdo?, para cumplir con la normativa aplicable. En principio, para evitar cualquier tipo de responsabilidad penal, ya sea en materia de salud pública, por ejemplo, caso Magrudis, para que os acordéis, ¿no?, el caso por desgracia, de la carne hecha también en nuestra tierra, donde los administradores de la sociedad fueron responsables penalmente. Casos como el de Iveco, donde una trabajadora se suicidó porque un vídeo suyo de carácter sexual empezó a ser compartido por los compañeros de trabajo de la empresa Iveco, empresa con más de 2.000 trabajadores, que pues, no tenía un protocolo real contra acoso. Tenía lo que se conoce como un fake compliance o un programa de cumplimiento que a todas luces era insuficiente, porque cuando esta mujer fue a solicitar ayuda a los representantes de los trabajadores, lo primero que le contestaron es que era un tema doméstico y que como no era un tema de la empresa, ellos no eran competentes, ¿no?, para ello. Entonces, fijaos, a día de hoy, el compliance, que engloba distintas patas, la parte de protección de datos, la parte de ciberseguridad, la parte de igualdad, de los planes de igualdad, también, como no, la garantía de derechos digitales. Y ya pues, dependiendo de la actividad de la empresa, podemos estar hablando ya de distintas normativas sectoriales, ¿no? En el sector salud, en el sector farmacia, por ejemplo, el teletrabajo no va a ser igual o no va a ser tan posible como en otros ámbitos porque está muy regulado. Una farmacia no puede vender online, una farmacia apenas puede realizar teleasistencia y sobre todo lo que no puede permitir es la telemedicina, es decir, que un profesional de la farmacia asista o asista con atención farmacéutica a un paciente a través de WhatsApp, por ejemplo, que es algo que también tocaremos al final de la exposición, ¿no? Porque estaremos incumpliendo diversas normativas, entre ellas la normativa de protección de datos. O un abogado, como es mi caso, tampoco puede asesorar a un cliente con aplicaciones que no cumplan normativa, como puede ser, por ejemplo, WhatsApp. Y es muy común un cliente que llegue por WhatsApp o un potencial cliente, un conocido, alguien al que le han facilitado tu número de teléfono, y empiece pues, a hacer preguntas por WhatsApp, ¿no? Así que, independientemente de la educación digital, que es básicamente otra de las cuestiones o la ecuación general que engloba todo este compliance referido al mundo digital, ¿no? Pues los profesionales, diversos profesionales, no tienen que saber cuáles son sus límites y en mi caso, en el caso de la abogacía,
o en el caso del sector sanitario, del sector salud, pues muchísimas de estas aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día no están legitimadas, o estos profesionales no están legitimados para teletrabajar, ¿no? Dar asistencia o tratar a sus clientes barra pacientes por estas plataformas. Y sobre todo, en esta cuestión, en la cuestión del teletrabajo, impera el derecho laboral, ¿no? Impera el compliance laboral. El contrato de trabajo, a raíz de esta pandemia, pues básicamente se ha impuesto, el teletrabajo se ha impuesto a la sociedad, a las empresas y a los trabajadores. Pero ¿qué ocurre? Que el teletrabajo no debe ser impuesto. Ahora que vamos camino de empezar, de consolidar la desescalada, ojalá sigamos en este ritmo, en este tono, y que empecemos a acostumbrarnos al teletrabajo, tenemos que recordar que el teletrabajo no debe ser una obligación para el personal de la empresa, ¿de acuerdo? Para la persona trabajadora, sino que es necesario un acuerdo entre las partes, ¿de acuerdo? Tiene que ser fruto de la voluntad de ambas partes. Ojo, y esto, como veréis, genera muchísimas dificultades porque normalmente el empleado va a estar siempre en una posición más vulnerable que la empresa. La empresa es más posible que la empresa imponga el teletrabajo al trabajador, ¿no? Y eso también implica un riesgo en materia de compliance. Hay que evidenciar, si hace necesario, evidenciar que realmente responde a la libre voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la empresa puede acogerse al teletrabajo con la finalidad de que el trabajador asuma los costes de la empresa o reducir costes y cargarlo al trabajador. Y evidentemente eso va absolutamente en contra de la normativa. Acciones como que ya trataremos, como quién paga la conexión a Internet, quién paga el móvil, quién paga el ordenador, porque es posible que el trabajador necesite un ordenador más potente en algunos casos que el que pueda tener en casa. ¿Y quién asume los costes de esos dispositivos? ¿La empresa o el empleado? Y ello, para evidenciar que existe un acuerdo voluntario, no es válido el acuerdo verbal. Se hace necesario que el acuerdo sea expresamente por escrito. Y con esto consolidamos las evidencias necesarias para el compliance. Al igual que en el propio contrato se deberá especificar el lugar desde donde el teletrabajador va a teletrabajar. Lo normal es que sea el domicilio del empleado. Pero ya sabemos que la norma da la posibilidad que el trabajador elija libremente el lugar en donde elija libremente y que además lo acuerde con la empresa en la medida posible, el lugar donde va a teletrabajar. Aunque en el estado actual, en condiciones normales, eso sería factible y es lo que hacen los nómadas digitales, aquellos que no tienen una oficina fija, sino que a lo mejor están en una serie de semanas o de meses en una ciudad y después se mudan a otra y van cambiándose por proyectos, que es algo que cada vez como es algo más habitual, pues es necesario especificar el lugar, aunque lo más normal sería, dado el estado en el que estamos viviendo, que el lugar de teletrabajo sea el domicilio del trabajador. Y si no es el domicilio del trabajador, sería conveniente justificarlo. A fin de todo ello, de evidenciar condiciones adecuadas respecto a la seguridad y la higiene, tal y como veíamos en la parte de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, pues, algo que también tiene que procurar la empresa e iremos viendo, el trabajador no puede exponerse si no se exponía antes, ¿no? Una de las prácticas más habituales es que el trabajador llame a los clientes, potenciales clientes, desde su dispositivo móvil, de su número móvil. Y en muchos casos expone su número de teléfono. Imaginaos
por poneros un caso muy excepcional, ¿no? Imaginaos que la empresa para la que trabaja el teletrabajador es una empresa de recobro, es una empresa de gestión de impagados. Imaginaos el problema, el impacto en la privacidad que puede suponer para el teletrabajador que una persona, un individuo con el cual pues, puede tener una cuenta o no puede tener mucha simpatía en la empresa porque está solicitando el que pague una deuda ciertamente inexigible, que sea el propio trabajador el que exponga su número de teléfono. Entonces, cuestiones como que se marque el prefijo 31 si la llamada se realiza de un teléfono móvil o el prefijo 067 si es desde un teléfono fijo, normalmente del domicilio del trabajador, cuestiones tan básicas para proteger, de acuerdo, la privacidad del trabajador, del teletrabajo. Entonces, volviendo al contrato de trabajo, es importante, como ya os he dicho, que esté por escrito, que sea el acuerdo, sea expreso y por escrito. Otra de las condiciones necesarias o sobre todo muy recomendables es que en el contrato se establezca cuáles son los medios que la empresa va a aportar al teletrabajador. Si va a aportar un dispositivo electrónico, como un ordenador, una tablet, si le va a facilitar un teléfono móvil de empresa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso lo que va a evidenciar es realmente este acuerdo voluntario del cual estamos hablando. Porque si la empresa carga, por ejemplo, obliga al teletrabajador a utilizar su ordenador y su dispositivo, no solo estará generando un riesgo innecesario en regulación en otras materias como la protección de datos, sino que también el coste de estos dispositivos se lo estaría quedando, no lo estaría soportando el teletrabajador, el trabajador, cuando debería ser la empresa quien asuma esos costes. Y yo os digo, aquí no hay una regla escrita, sino que debe de ser ese acuerdo el que ponderen, ¿no? El que intente buscar un equilibrio y evidenciarlo. Evidentemente, si la empresa va a ceder al trabajador determinados dispositivos, el trabajador tiene que comprometerse a devolver esos dispositivos en óptimas condiciones, ¿de acuerdo? No debe de hacerse un mal uso y debe tener un especial cuidado en la conservación de esos dispositivos, ¿de acuerdo? Y como os he dicho antes, que el empleador imponga a un trabajador el uso de sus dispositivos particulares, de sus dispositivos personales, supone un menoscabo para los derechos de los trabajadores, supone una carga para el trabajador. Entonces, es necesario evidenciar ese equilibrio, compensarlo, por ejemplo, con pago de parte de la cuota, de la tarifa de datos, alguna cuestión, porque también la empresa estará ahorrando costes, por ejemplo, en luz, bueno, en aire acondicionado, ¿no? En limpieza, en otros servicios que se va a ahorrar al no estar la ubicación física de la empresa, la oficina de la empresa, al no tener que cuidar, ¿no? la presencia del trabajador. Con lo cual, es lo que os decía, un acuerdo específico y un acuerdo que intente ser algo equilibrado entre ambas partes, ¿no? Sin embargo, también el trabajador no debe olvidar que la empresa está obligada por ley, ¿de acuerdo?, a tomar determinadas cautelas. Puede ser medidas de seguridad por protección de datos que garanticen la integridad, de acuerdo a la disponibilidad y la confidencialidad de la información, o el registro horario por el control de la jornada laboral. En primer lugar, es necesario, puede ser necesario, que la empresa realice un control laboral del trabajador, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, controlar el uso que hace de los dispositivos móviles o dónde navega por internet o durante el horario de trabajo, por ejemplo, el rendimiento de ese trabajador. Evidentemente, esto no es una tabula rasa, no es carta libre para el empleador de poder monitorizar al empleado en todo momento, sino que debe de informar cómo se va a controlar al trabajador, si por ejemplo se puede revisar su correo electrónico, sobre todo con el fin
de intentar no invadir la intimidad del trabajador y evidentemente en circunstancias concretas o cuando haya sospechas fundadas, ¿no?, de un mal uso de las mismas. Y aquí me remito a la normativa específica de protección de datos. Pero también el trabajador tiene que ser consciente que la empresa por obligación ha de cumplir con el control horario, ¿de acuerdo? El trabajador tiene que fichar y es la empresa quien ha de establecer los mecanismos necesarios que cumplan con la normativa. Evidentemente, fichar de forma presencial no va a requerir las mismas garantías que fichar de forma telemática, con lo cual la empresa tiene la obligación de informar a sus trabajadores, no de solicitarles el consentimiento ni pedir el consentimiento, sino que hay un interés legítimo por parte de la empresa de controlar ese control horario, o más bien existe una obligación legal, ¿no?, de llevar este control horario. Pues bien, la empresa deberá informar suficientemente de forma transparente de cómo se va a llevar a cabo ese control, ese registro de jornada. Por ejemplo, una forma puede ser estableciendo una plataforma virtual. En el momento en que la persona se conecta a la plataforma virtual, ya se lleva un control del horario, a través de videollamadas, a través de, bueno, un sistema que garantice realmente que se está cumpliendo con la normativa, pero siempre también garantizando la protección de datos, ¿no? Igualmente, fijaos, ya os he comentado al principio la importancia de la prevención de riesgos laborales. En el caso, de forma excepcional, podría valer un autodiagnóstico, pero si esto deja de ser ocasional y en muchas ocasiones va a dejar de ser ocasional para muchas empresas, la empresa tiene la obligación de establecer directrices y de revisar las condiciones de seguridad y salud de su plantilla, aunque estén teletrabajando, ¿de acuerdo? También es un momento idóneo en el contrato de teletrabajo informar de los tratamientos correspondientes en materia de protección de datos que va a llevar a cabo la empresa. Como ya he dicho, por ejemplo, el control horario, si va a adoptar la empresa medidas, por ejemplo, para identificar focos de riesgo del coronavirus, a ver si el empleado está infectado o no, para evidentemente evitar el contagio de los trabajadores y, sobre todo, informar, y esto es algo muy importante y se nos olvida en muchísimas ocasiones, informar de los pasos de conservación, ¿de acuerdo?, de esos datos, porque esos datos no deberán estar conservados para siempre y deberán de responder a una buena política de protección de datos de la empresa, ¿no? Sin olvidar, por ejemplo, la necesidad, y esto apenas, son muy pocas empresas las que lo han llevado a cabo, sin olvidar que es necesario establecer los protocolos de desconexión digital, ¿de acuerdo? La desconexión digital estaba muy enfocada cuando apareció, recogimos en nuestra nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales la desconexión digital. La asociamos normalmente a esos momentos de las vacaciones, cuando estamos en la playa con la familia, un fin de semana con la playa de la familia, y desde nuestra empresa nos llamaban porque había surgido algún problema, algún marrón, alguna historia, alguna crisis que no podía esperar, ¿de acuerdo? Ya pues nos fastidiaban las vacaciones en ese momento. A día de hoy, la desconexión digital, como hemos dicho al principio, es más necesaria que nunca, porque a causa del teletrabajo, como no sabemos teletrabajar o no tenemos acostumbrados y no tenemos esa sensibilidad, muchísimos trabajadores lo están pasando muy mal porque no desconectan en su día a día. Además de estar confinados, no desconectan, no son capaces de desconectar. Y muchas veces tenemos la sensación de que como estamos pasando una racha mala, una racha difícil, todos tenemos que arrimar el hombro y además todos estamos en casa y ninguno está por ahí viajando o no está de vacaciones, como que tenemos que estar siempre al pie del cañón y siempre tenemos que estar conectados, ¿no? Y como os comentaba al principio, esto al final genera un tecnoestrés, genera incapacidad, por ejemplo, de conciliar el sueño, de conciliar la vida personal y laboral, y es importante establecer unos horarios y delimitar un protocolo de desconexión digital, ¿de acuerdo? Cuando el trabajador va a poder desconectar los dispositivos o cuando tiene que estar, por ejemplo, de guardia, pero que recordemos que, hombre, distinto es que en un momento dado haya realmente una cuestión realmente urgente. Lo que no vale es que
cada fin de semana haya una cuestión urgente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, es muy importante establecer estos protocolos y además estamos esperando que tengan un desarrollo reglamentario este derecho a la desconexión digital, ¿eh? Tenemos que tener siempre el ordenador, el dispositivo encendido o podemos apagarlo, podemos llegar a la pantalla oscura y cerrarlo. Pues volvemos al concepto de teletrabajo tal y como nos decía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿no? El teletrabajo tiene que ayudar a la felicidad del personal, de las personas trabajadoras. Con lo cual, si estamos siempre apegados al estar disponible, supone un desgaste del trabajador y la empresa tiene que procurar, evidentemente, que no llegue a esas condiciones de desgaste. Y la mejor forma de evidenciarlo, como decía al principio, es a través del contrato, un contrato de trabajo por escrito, plasmado por escrito, y que se pueda evidenciar. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que ya hemos básicamente hablado de lo que supone el contrato de trabajo en sí, ¿no? Pues empezamos con las distintas medidas. En primer lugar, medidas organizativas y en segundo lugar, medidas técnicas. Para después tratar en última parte de las aplicaciones como esta que estamos utilizando, Zoom, o como las aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, de mensajería instantánea. Pues bien, en primer lugar, lo más importante, yo diría que lo más importante en materia del teletrabajo es seguir las directrices y las recomendaciones que hayan sido impartidas en la empresa, que se hayan establecido en la empresa. Y aquí adquiere especial relevancia la figura del delegado de protección de datos. El delegado o la delegada tiene que ser aquel profesional que establezca cuáles son las medidas más apropiadas para cada tipo de empresa, dependiendo del sector, de las circunstancias de los empleados. Aquí, fijaos, esto supone un reto, porque, como bien sabe Encarnación, hemos hablado en muchísimas ocasiones de la figura del delegado de protección de datos. Muchísimas empresas se quedaban en la cuestión de si el delegado de protección de datos era obligatorio o no, por una imposición legal o era simplemente una formalidad. Esta cuestión del teletrabajo demuestra la importancia del delegado de protección de datos en diversos ámbitos. Y ahora, en la situación que estamos viviendo, los delegados de protección de datos, o sea, la opinión imparcial y sin conflicto de intereses de los delegados de protección de datos, pues os puedo decir que básicamente son más importantes que nunca desde la imposición del RGPD del 25 de mayo de 2018. Me remito a la cuestión del poder tomar la temperatura a los trabajadores y sobre todo a los clientes de una empresa, especialmente estamos hablando del sector hostelero, del sector turístico, restauración, y en esta cuestión del teletrabajo, la empresa no puede establecer unas medidas adecuadas y pertinentes si no dispone de un delegado de protección de datos o, en su defecto, una persona que coordine la protección de datos. Con lo cual, aquí hay que escuchar, aquí hay que atender antes de imponer un protocolo, de acuerdo, de medidas organizativas y técnicas. Lo sustancial es saber qué es lo que dispone la empresa y saber qué es lo que ha dicho el delegado de protección de datos. Y es más, lo más importante sería saber quién es el delegado de protección de datos de vuestra entidad. ¿Tenéis forma de contactar con el delegado de protección de datos, o sea, de forma transparente? Porque de nada sirve que la empresa disponga de un delegado de protección de datos, y esto ocurre en muchísimas ocasiones. ¿Hay alguien por ahí asignado? ¿Hay alguien que tiene un correo electrónico o algo, o que hay que pedirlo a un supervisor o algo, pero que no llegan sus resoluciones, no llegan las indicaciones? Entonces, ha de hacerse siempre transparente. De hecho, seguro que os habéis enterado de que, por ejemplo, la Universidad de Granada ha establecido unas directrices por parte de su delegada de protección de datos a la hora, en estas fechas, de examinar a todo el alumnado en los exámenes que tocaban ahora al final de curso, con el objeto de no invadir su intimidad. Pues si se pueden utilizar, por ejemplo, las videollamadas, si se puede grabar, si se puede monitorizar de otra manera, con lo cual, fijaos lo importante que es la figura
del delegado de protección de datos. ¿Por qué? Porque el delegado de protección de datos, los delegados de protección de datos lo que va a establecer va a ser la privacidad por diseño, la privacidad por diseño en cada uno de los tratamientos. Y una parte fundamental para el teletrabajador va a ser enseñarle a delimitar un espacio de teletrabajo adecuado, un espacio de teletrabajo en donde se pueda garantizar la privacidad. Y seguro que por previsión de riesgos laborales os dirán, pues un espacio que esté bien iluminado, un espacio, por ejemplo, en donde pueda llegar la luz natural, ¿no? Que días como hoy, pues, es complicado con la que está cayendo. Un lugar que también se pueda ventilar, una silla que sea cómoda, económica. Bueno, pues por protección de datos os dirán, oye, un lugar donde garantices que no van a pasar personas que formen parte de tu familia, donde habitualmente no pasen, por ejemplo, menores. No te pongas en la cocina o en medio del salón, ¿no? Porque es que, y mucho menos como he visto en otros sitios, ¿no? No te pongas en la ventana donde estás hablando y muchas veces aparecen los vecinos tomándose una cervecita o aplaudiendo a las 8 de la tarde. O sea, es muy complicado, pero volvemos al tema de la sensibilización. O sea, tienes que procurar el garantizar un espacio de privacidad para que también cumplas con la parte de protección de datos. Por ejemplo, tienes que impedir que otras personas puedan visualizar o consultar la información con la que estás trabajando. Yo que soy abogado, trabajo con mucha información confidencial, con datos de personas físicas que están amparados por la Ley de Protección de Datos. Pues el resto de miembros de mi unidad familiar, al no ser abogados, incluso si fueran abogados, si no llevan el mismo asunto, no estarían legitimados para acceder a esa información. Os pongo el caso de un médico, una médica, que tiene su historial médico de los pacientes, pues el resto de miembros de su unidad familiar no tienen por qué ver, ¿de acuerdo?, los datos de salud de los pacientes. Por supuesto también el tema de las contraseñas, y aquí hay más de uno que me dirá, ay, qué bien, yo a mi pareja no le dejo ver el ordenador porque me lo dice de la protección de datos. Bueno, pues por eso también es importante para conciliar saber en qué dispositivos pueden estar la parte profesional o los datos relativos a la parte profesional y los datos relativos a la parte personal, ¿no? Y algo que también, o sea, no se puedan ver las contraseñas, evidentemente yo me refiero a contraseñas relacionadas con las plataformas de trabajo, ¿de acuerdo? Yo, si el Facebook no lo utilicé para trabajar, yo ahí no me tengo que meter, ¿de acuerdo? Las aplicaciones que utilicéis para vuestro índole personal. Que no me pongáis de excusa si estáis en el Tinder, porque por regla general no va a estar relacionado con vuestro trabajo, ¿no? Pero también mucho cuidado si no tenemos la documentación ordenada, la información bien custodiada. La información no puede estar encima de la mesa, como yo decía, en el salón o en la salita. Y sé que estoy hablando de cuestiones muy controvertidas y que más de uno vaya a decir, pero Jesús, ¿qué estás contando? Anda ya. Bueno, vuelvo a hablaros de la cultura, ¿no? Esa cultura de la concienciación y esa cultura del teletrabajo, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los mayores focos es el soporte de papel, el papel. Si estamos teletrabajando, os digo ya que tenemos que evitar el papel en la medida de lo posible. Tenemos que intentar siempre trabajar con documentación digital. Y si trabajamos con papel, que estemos autorizados a tener el papel en nuestra casa, evidentemente que tengamos autorización y registro en la empresa de que somos nosotros quien tenemos esa documentación, pero sobre todo que el traslado sea con las garantías adecuadas, que no lo lleven en el coche así porque así, sino que lo lleven en un maletín con contraseña o similar. Y que además no perdamos nunca el control sobre esa documentación física o los expedientes que estemos trabajando, ¿no? Y después, sumamente importante, ya os he dicho lo del espacio de trabajo, al igual que la ubicación física es relativamente importante. Tener en cuenta que teletrabajar implica que estamos trabajando, pero desde nuestro domicilio, en principio, y si no desde el lugar donde ya hemos asignado. Si abandonamos temporalmente pues, el trabajo porque hacemos un descanso, vamos a tomar un café, nos levantamos y andamos un poco porque llevamos tiempo sentados, recordad que tenemos que tener un salvapantallas por diseño. O sea, lo suyo sería que configurar la pantalla para que a los 2 o 3 minutos
aparecer en la pantalla, y si alguien ajeno a nosotros que no esté legitimado pasa por la pantalla del dispositivo, pues no puede ver, evidentemente, el material con el que estamos trabajando, ¿no? Y, por supuesto, si dejamos ya trabajar, si terminamos nuestra jornada laboral, que también es muy complicado, hay que apagar el ordenador o los dispositivos en donde estemos teletrabajando, lo cual, evidentemente, facilita la cuestión si los dispositivos nos aporta la empresa, porque si son nuestros dispositivos personales, pues en muchas ocasiones será muy difícil, ¿no?, de apagar estos dispositivos y delimitarlos, ¿no? Y bueno, tras unas, yo creo que bastante sencillas medidas organizativas que al fin y al cabo son de uso, o sea, son de sentido común, de uso común, ojalá fuera de uso común, son de sentido común, pero razonable. Os comento medidas técnicas más sencillas, más generales, que no tenemos que olvidar. Y la primera es, igual que os decía, que tenéis que saber quién era vuestro delegado de protección de datos o persona a coordinarse la protección de datos, saber cuál es el protocolo, si hay alguna brecha de seguridad, alguna incidencia. ¿A quién se lo tenemos que comunicar? Hay muchísimas ocasiones en las que el trabajador no sabe a quién comunicar si sufre una contraseña, o sea, si sufre una brecha de seguridad, ¿de acuerdo? Puede pasar que nos roben el ordenador, en muchas ocasiones ocurre durante los traslados, puede ocurrir que caigamos en un ransomware o que se nos infecte el ordenador, en muchas ocasiones porque compartimos el ordenador con otro miembro de la unidad familiar, y por eso cuidado si lo compartimos especialmente con menores, si se descarga en cualquier aplicación, si lo descargan en sitios piratas, porque al final pues, lo que genera son agujeros, troyanos, brechas de seguridad que comprometen la información de nuestro dispositivo, ¿no? Y en muchas ocasiones se incumple la normativa de notificar la brecha de seguridad en un plazo nunca superior a 72 horas, porque simplemente el personal, la persona trabajadora, no conoce esa obligación. La empresa siempre será responsable, de acuerdo, de haber, como mínimo, haber notificado la brecha de seguridad y como máximo de no haber puesto medidas suficientes, ¿no? Y Zoom, por ejemplo, sabéis que por desgracia ha sido bastante famosa en los primeros días del confinamiento por sus problemas de seguridad, ¿no? Entonces, pues, conocer esos plazos. Hay empresas que establecen plazos aún más cortos de esas 72 horas y, sobre todo, analizar los riesgos que conlleva pues, cada aplicación, como decía, Zoom, WhatsApp, Microsoft Office y cualquiera que estéis utilizando. Es de cajón, pero hay que tener medidas de seguridad informáticas, un antivirus, un firewall. Y lo siento mucho, pero lo normal es que se tenga un antivirus actualizado y de pago. Cuestiones antivirus gratuitos como OVG han demostrado que al final comprometen la confidencialidad y la protección de datos de los usuarios de los ordenadores que están protegidos por antivirus gratuitos como este OVG, ¿no? Por lo cual, y esto lo repetiré en determinadas ocasiones, el antivirus tiene que ser de pago. Volvemos a lo mismo. ¿Quién va a pagar ese antivirus? ¿El trabajador o la empresa? Pues que mínimo que la empresa sea quien establezca la licencia de antivirus para ese programa y para todo lo necesario para el desempeño del teletrabajo, ¿no? Y que no sea el trabajador quien cargue con esos costes, ¿no? También súper importante, es la empresa quien tiene que establecer cuál es el canal para compartir los ficheros y los activos de la empresa, ¿de acuerdo? El correo electrónico es lo que hemos utilizado, pero muchísimas veces no es lo más aconsejable. Hay que tener una política para enviar los correos electrónicos, si hay que encriptar la información, ¿de acuerdo? Si hay que cifrar los correos o los documentos adjuntos, si en muchas ocasiones se manda un correo electrónico con un documento sensible, imaginamos de un paciente, unas cuentas corrientes, unas nóminas, lo que sea, y en primer lugar, o no se tiene cifrada la información del documento adjunto de esas nóminas, o en segundo lugar, si tiene cifrada con una contraseña, la contraseña la pone en el mismo cuerpo del correo, con lo cual, si alguien por error recibe ese correo, va a poder acceder a esas nóminas o a esa información porque también tiene la contraseña. Por lo cual, tenemos que empezar a acostumbrarnos a utilizar el segundo canal o los canales. La contraseña se podría enviar por WhatsApp o similar, pero nunca, otro correo electrónico, pero nunca el mismo canal, ¿de acuerdo? Evitar almacenar las contraseñas en los navegadores, y esto es muy común, pero sobre todo las contraseñas que sean aplicaciones de
trabajo, pues evidentemente si el navegador sufre una brecha de seguridad, vamos a tener un problema. Y intentar, en la medida de lo posible, utilizar la verificación en 2 pasos. Es decir, que pongo la contraseña y que además me tenga que autenticar, por ejemplo, con un SMS, ¿no? O bueno, con el iris, o con la huella digital, eso sería, o la tarjeta de la empresa con un certificado digital, ¿de acuerdo? De forma que no se incumpla la normativa. ¿Eh? A ver aquí, rápidamente las cookies, y esto yo sé que también genera problemas, pero es importante que la información no quede almacenada. El tema de las contraseñas lo habla mucho el protector, pero como decía, que las contraseñas de las cookies, que no se queden en los navegadores, que sean complejas, que se utilice un gestor de contraseñas, también que se desactive los macros como pueden en presentaciones de PowerPoint, ¿no? Utilizar contraseñas que sean seguras, normalmente 8 caracteres alfanuméricos con mayúsculas, minúsculas, arrobas y todo lo que queráis poner, pero que no sé mi nombre, mi apellido y mi fecha de nacimiento, o mi equipo favorito, o mi ciudad. Entonces, además de tener que cambiarlas periódicamente. Una forma de saber si vuestra contraseña está en peligro es pues, en esta página web, es algo muy sencillo, hace impone, es decir, básicamente hackeado, en donde ponéis vuestro correo electrónico, podrán decir si ha sido hackeado o vuestro correo electrónico ha aparecido en alguna brecha de... Entonces, por ejemplo, mi cuenta de Gmail, y que es la que más veces ha sido hackeada. Entonces, la pongo, veréis que sale 4 o 5 veces en distintos ámbitos, lo cual no deja de generar una evidencia, lo que aquí cambiamos la contraseña que nos estamos preocupando, ¿de acuerdo? Lo más importante es evitar el descontrol. Los protocolos tienen que seguir siendo los mismos. No nos fiemos de una plataforma o de un link o de algo, sino verificamos que corresponden a nuestra empresa. Cuidado que los links estén acortados. Y tenemos que verificar siempre los nombres de destino. Y algo tan sencillo como trabajar en remoto, trabajar en remoto tiene que ser por defecto lo normal. Lo que debemos hacer es evitar trabajar en local y descargar los ficheros en local, ¿de acuerdo? Saber que nos están haciendo copias de seguridad, normalmente en la empresa, en cualquier teletrabajo, no conectarnos a red wifi que no sea nuestra, sobre todo a la vecinos, ¿no? O sea, wifi públicas, porque son más peligrosos, generan un riesgo mayor, y sobre todo, cuidado con todos los dispositivos que tengamos conectados a nuestro trabajo, como el wifi, ¿no? Sabéis que se debería reiniciar o crear la contraseña de vez en cuando, pero igual puede pasar con un Alexa o con un smartwatch, ¿no? Un reloj puede ser conectado. Creo que ha tenido un problema Jesús, espero que se reincorpore ahora. Sí, ya lo estoy viendo. De todas formas, he visto una pregunta por el tema de la documentación. Me adelanto, aunque luego lo del correo al final. Se está grabando la sesión y se colgará los próximos días en la página web de la Confederación de Empresarios de Andalucía, por lo cual pues pueden acceder a todo lo que, tanto a la presentación como al desarrollo de la ponencia en sí. Vamos a ver si Jesús se incorpora y si hubiera alguna pregunta, que veo que sí. Ahora sí no la responderá él. Tiene problemas de sonido, efectivamente, pero vamos a ver si conseguimos que Jesús se incorpore. Una pregunta, no sé si hay alguna más. Me parece que se está incorporando Jesús. Hola. Sí, Jesús, sí, te oímos, pero ahora. Hablando de la wifi, pues fijaos, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Voy a seguir compartiendo. A ver la presentación si me deja. A ver si tenemos aquí. ¿Vale? ¿Se ve ahora? Sí, se ve, ¿Podéis ver Jesús. Sí, ¿Podéis sí, ver la sí. presentación? Vale, me pongo Sí. aquí. ¿La veis bien? Sí. Pues nada,
La última parte, por si acaso se me corta, por lo menos que tengáis claro, y fijaos, estos son problemas que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones, y no es por nada, ya puedes tener el mejor wifi del mundo el mejor contrato, pero fijaos, en mi caso, yo que estoy preparado y en momentos como estos, pues también se me corta, ¿no? Con lo cual, esto implica que nuestras ciudades y nuestros edificios en muchas ocasiones no están preparados para el teletrabajo, ¿no? Y la otra cuestión, pues quería comentar ahora, ¿no? En muchas ocasiones nos metemos en un Zoom, en una reunión virtual, y hay 800 personas con vídeo y audio, ¿de acuerdo? ¿Es realmente necesario? ¿Es realmente necesario? Pues la empresa tiene que establecer, como es en nuestro caso, Encarnación, que de todos los asistentes que hay en la reunión, no todos están conectados con vídeo y con audio, lo cual merma la calidad del wifi, y sabéis que tenemos que hacer un uso responsable, con lo cual es una decisión conveniente, como hemos hecho nosotros, de que haya 2 personas que estén grabando vídeo y que el resto, pues evidentemente, pueda ver los vídeos o pueda ver las presentaciones y que se puedan conectar por chat, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que ir a activar un gasto de datos mínimos, ¿no? En la medida de lo posible. Con respecto a las reuniones virtuales, y voy muy rápido, sabéis que hace tiempo, al principio de la pandemia, corrió una información, una especie de bulo sobre el uso de Zoom, que después pues no era tan bulo, era verdad, era un poco, hay que coger esa información con cuidado, pero lo que sí es evidente que cada uno tenemos que analizar, ¿no?, las aplicaciones que utilizamos. Zoom, en principio, puede suponer un riesgo, pero ahora bien, no es lo mismo que descarguemos Zoom desde su página oficial a que descarguemos Zoom desde otra página que no es la oficial y que nos ofrezca descargarla gratuitamente, ¿de acuerdo? Porque puede tener troyanos o puede tener algún tipo de captador, pues de contraseñas o incluso de captador de datos bancarios, ¿no? Pero también es muy importante recordar que no es lo mismo las versiones gratuitas que las versiones de pago. Normalmente las versiones gratuitas van a generar mucho mayor riesgo que las versiones de pago. Aquí está el ejemplo de Zoom de pago, que no tiene límite de tiempo ni límite de usuarios. O, por ejemplo, Microsoft Teams, que es otra plataforma muy, muy recomendable porque Microsoft se compromete a la parte legal, ¿no? Independientemente de esto, hay que tener siempre actualizado todo tipo de aplicaciones como esta. Igual que la aplicación, el sistema operativo. En muchas ocasiones el sistema es vulnerable porque no se ha actualizado convenientemente, con lo cual es una buena práctica actualizar el equipo, no os voy a decir todos los días, pero casi, y más si depende de un teletrabajador, ¿de acuerdo? Cuando hagamos una reunión, es importante evitar en la medida posible hacer público el enlace a la reunión y, si se hace público, pues proponer las medidas de seguridad pertinentes. Pero mucho cuidado si lo estamos utilizando en un ámbito de teletrabajo. Cuando recibas la invitación, lo normal es que pulsemos en el enlace que nos han dado. Lo más idóneo, y esto lo digo también para evitar phishing, y cuando nos llegue un mensaje del banco o un mensaje donde sea, y sobre todo de la administración pública, que no pulsemos el enlace, sino que nos metamos en la aplicación y en la aplicación metamos los credenciales y el código de la reunión conveniente, ¿no? Y sobre todo, no aceptar invitaciones de gente que no sabemos quiénes son ni de desconocidos. Y aquí, fijaos, aquí ocurren muchos problemas, no tanto en el teletrabajo, pero sí con el tema de menores, por ejemplo, en videojuegos, en la PlayStation, en la Xbox y similar, ¿no? Entonces, pues, establecer una contraseña fuerte también con eso, porque si no tenemos una contraseña fuerte o la publicamos o los trolls lo pueden encontrar, se pueden meter en las reuniones, que es lo que hemos visto en Zoom al principio de la pandemia, que resulta que estamos en una reunión como esta y de repente pues, aparecía por ahí alguien corriendo o alguien sin ropa y en una reunión de trabajo, ¿no? Con lo cual hay que intentar evitar eso, llevar un logueo, llevar una identificación de los usuarios que entran en la aplicación, ¿no?
y requerir un registro previo, como es en nuestro caso, y pedir a los invitados que con antelación pues dejen su nombre y sus datos identificativos. Por lo cual, si además habilitamos una sala de espera, si añadimos marcas de agua, si por ejemplo la información que estamos tratando es confidencial o afecta a datos personales, o sobre todo en términos de evidencia, pues está bien poner una marca de agua o para que no nos copien, por ejemplo, propiedad intelectual de nuestro discurso, bloquear la reunión una vez que se haya acabado, porque es muy común que las salas de espera se deje y se reutilizan, sobre todo en actividades formativas, proyectos de profesores, intentar ir creando nuevas salas y silenciar a los invitados como tenemos a nuestros participantes, a los pobres silenciados, pero que bueno, por lo menos dejamos que hablen en el chat, ¿no? Y ya por último lugar, hablar muy rápidamente de los grupos de WhatsApp, que son muy peligrosos, os lo digo ya. Me da igual que sea WhatsApp, me da igual que sea Telegram, o sea, no suelen ser aplicaciones que cumplan con la normativa. Suelen ser aplicaciones que desde el punto de vista de la protección de datos generan mucho riesgo. Ahora bien, el teletrabajador no es quien para saber qué aplicación es la más adecuada o no. Volvemos a lo que decía al principio. No instalemos una aplicación porque nos lo haya dicho nuestro vecino, nuestro cuñado, o porque nos lo ha dicho alguien en la tele o la radio, sino verificar, preguntar en nuestra empresa cuál es la aplicación que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Porque debe de ser el responsable de la empresa y en su caso el de la protección de datos quien valide las aplicaciones que son válidas o no. Descargarlas siempre de los sitios oficiales. O sea, si no lo encuentras en la store del móvil o en la página web oficial, desconfiar. Genera muchísimo peligro. Como os he dicho antes, las versiones gratuitas por regla general van a generar más riesgo o no van a ser tan protectoras como de pago. Y aquí volvemos a lo que decía antes. Las empresas tienen que entender que ya tienen que invertir también en ciberseguridad y tienen que invertir en aplicaciones de pago. Evidentemente, todas esas facturas también se pueden ir custodiando y organizando porque, al fin y al cabo, van a servir a empresas como evidencia de que se están preocupando por cumplir con la normativa, ¿de acuerdo? Y todo esto, también hay casos como el de WhatsApp Business, que no deja de ser lo más recomendable del mundo, pero que, sin embargo, si nuestra empresa es un negocio, ya digo, como los de comida a domicilio, si vendo cualquier tipo de mobiliario, si vendo cualquier tipo de producto o servicio, estaría bien que utilizáramos WhatsApp Business y que establezcamos un horario para garantizar también la desconexión digital y que incluso podamos diferenciar los contactos que son personales de los que son profesionales, ¿de acuerdo? Y, por último lugar, señalar bien que no siempre va a ser necesario una videollamada. Las llamadas siguen siendo perfectamente válidas. Es más, o si es una videollamada, como decía al principio, tenemos que estar viendo a todas las personas que intervienen, tenemos que ir viendo el fondo, ¿de acuerdo? A las personas que intervienen. Entonces, pues, la empresa también tiene que valorar y establecer cuándo realmente es necesario una videollamada, ¿de acuerdo? Así que, sin más dilación, si te parece, Encarnación, pues damos paso a las preguntas. Damos paso a las preguntas. Sí, me parece A perfecto. ver. Tienes ahí dos preguntas. No sé si habrá alguna otra en el chat. ¿Dónde aparece establecido en qué norma lo que debe incluir ese contrato de trabajo? Muy bien. Pues tanto en el Estatuto de los Trabajadores, como ya he dicho, como en el compliance en general, y no hay normas específicas que digan cómo tiene que ser, sino que, como hablaba al principio, esto trata de generar evidencias, ¿de acuerdo? De generar controles. Y no estamos acostumbrados, es lo que estamos acostumbrados a que nos den un contrato modelo, a que nos den un tipo de formalidad, ¿no? Y esto va a llevar a un acuerdo transparente y que sea equitativo entre la empresa y el trabajador. De todas formas, si lo que buscáis es un modelo, en Internet hay bastantes modelos de contratos de teletrabajo. Yo lo que he puesto en la presentación entiendo que son los aspectos esenciales que debe de contener el contrato de trabajo. Ojo, el contrato de trabajo puede ser un anexo, por eso hablamos de acuerdo, puede ser un anexo al contrato de trabajo que existiera previamente. Habrá que atender
a las características de cada caso y de cada supuesto. Pero aquí vuelvo a lo mismo. Lo que se debería hacer es pedir asesoramiento profesional, ¿de acuerdo? Pedir asesoramiento a un abogado laboralista, a una gestoría, y evidentemente siempre en consonancia tanto con el responsable de prevención de riesgos laborales como con la persona que haya sido designada delegada de protección de datos en vuestra entidad. ¿De acuerdo? En caso de una empresa obliga al teletrabajo sin establecer contrato alguno, según qué norma estén cumpliendo, pues estarían cumpliendo, como ya hemos dicho antes, la normativa laboral. Por el Estatuto de los Trabajadores, también estarían incumpliendo el compliance laboral, que engloba todas esas compliance laboral y digital en materia de teletrabajo, que engloba todas esas normativas que os he comentado anteriormente. Entonces, al final esto es una cuestión tan sencilla como que si tiene una sesión laboral la empresa es quien tiene que demostrar las evidencias para no ser responsable legalmente. Os pongo también, fijaos, algo tan sencillo, y tú sabes en qué ocasión que me encanta hablar del compliance, porque aquí del compliance me llevaría hablando hasta las 2 de la mañana, como me cuide. Puede ocurrir que el teletrabajo implique, por ejemplo, atención a menores o el intercambiar mensajes con menores de edad. Imaginaos el caso de docentes, de profesores de apoyo. Pues bien, la empresa está obligada por compliance, ¿de acuerdo?, a respetar las leyes de protección del menor. Y evidentemente, al igual que un entrenador de un equipo de fútbol de niños pequeños está obligado a aportar un certificado negativo de antecedentes penales en materia sexual de menores, ¿no?, que demuestre que no se ha acusado de menores, en materia de trabajo es exactamente igual. O sea, los teletrabajadores que teletrabajan con menores, la empresa debe exigirle un certificado negativo de antecedentes penales. Y como tal, pues viene en la ley de especial protección de menores de la infancia, pero la ley no señala cada cuánto tiempo hay que pedir ese certificado. Por compliance sería necesario que la empresa estableciera un protocolo y definiera cada cuánto tiempo va a pedir ese certificado negativo ante el penal. En el caso de un colegio, lo normal es que se pida cada curso, pero la ley no obliga expresamente. Pero si cambiamos de modo, por ejemplo, muchos docentes que presencialmente trabajan con menores en su centro de trabajo, ahora trabajan con menores y tienen más datos de esos menores, como puede ser su teléfono móvil, su WhatsApp, o sus redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. Ahora más que nunca sería necesario, aunque no haya pasado ese año del que hablamos, solicitar a estos teletrabajadores ese certificado negativo de antecedentes penales en materia sexual respecto a menores. ¿De acuerdo? Al igual que ya comentado al principio, con el tema de la farmacia, ¿no?, con el tema de los abogados. O sea, realmente no podemos utilizar el WhatsApp para comunicarnos, porque aunque nos diga que está cifrado de extremo a extremo, no cumple con la garantía. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Bueno, y también otra cosa que os decía al principio. Primero, si no es escrito, no hay forma de evidenciarlo. Las palabras se las lleva el viento. Y tanto en compliance como en cumplimiento normativo, tenemos que evidenciar todo lo posible. Incluso las reuniones, las actas, las videoconferencias como estas, se pueden grabar a efectos de evidenciar, no a efectos de publicarlas, es otra cosa. Mucho cuidado, que veo también en muchas empresas, en Encarnación, y permítame que haga referencia a esto, veo en muchas asociaciones, en muchas empresas, hemos tenido una reunión de teletrabajo de varias personas, 5, 10, 20, y enseguida la empresa publica una captura de pantalla, como estamos tú y yo ahora mismo, pues publica una captura de pantalla en sus redes sociales. Bueno, pues eso puede vulnerar la intimidad de los trabajadores, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que estamos legitimados con el consentimiento para publicar la fotografía, la imagen del trabajador, y más cuando puede vulnerar la intimidad familiar y la violabilidad del domicilio familiar si publicamos eso en redes sociales, porque no es lo mismo que sepamos que tú y yo estamos
número de personas a que tengamos esta reunión con un número limitado de personas y una de esas personas publique esa captura de pantalla. ¿De acuerdo? En el trabajo, el objeto de registro de jornada laboral. ¿Puede la empresa monitorizar los equipos de trabajo? Aquí este espectador anónimo realmente pregunta sobre dos cuestiones complementarias pero distintas. Una cuestión es el registro de la jornada laboral y otra cuestión es el monitorizar los equipos en el trabajo. ¿De acuerdo? Aunque puedan ser similares y aunque puedan complementarse, son tratamientos distintos. La jornada laboral, o sea, el registro de la jornada laboral es obligatoria por ley. Con lo cual, ahí el empleador no tiene que pedir ningún tipo de consentimiento, porque tiene una obligación legal. Entonces, la obligación que tiene la empresa es la de informar al trabajador de cuáles van a ser los medios. Evidentemente, la empresa tendrá un análisis de riesgos elaborado, supervisado por el delegado de protección de datos, en donde diga si esa forma de controlar el horario del trabajador, pues evidentemente es ajustada a derecho o no. Por ejemplo, el utilizar la huella dactilar de una persona, datos biométricos, o utilizar el iris, pues puede ser algo en muchas ocasiones exagerado o que no cumple con la normativa. Sin embargo, el disponer de una aplicación en el teléfono móvil, en donde yo activo la aplicación, o el conectarme a una videollamada o a un software de la empresa en donde ya se puede evidenciar que yo estoy en mi puesto de trabajo, pues eso sí sería suficiente. Pero yo digo, no se puede generalizar y depende de cada caso concreto, ¿no? De otro lado, otra cosa es que la empresa monitorice los equipos. Entonces, aquí hay que volver a pedir la supervisión al respecto del delegado de protección de datos. No es lo mismo, por ejemplo, la monitorización de camiones que llevan mercancías, por ejemplo, o cuestiones como geolocalizar, por ejemplo, un caso que hubo con la policía local de un ayuntamiento de aquí de nuestra tierra, en donde perfectamente se está legitimado por el interés público, o en el caso de las mercancías, transporte de mercancías, ¿no? Para controlar también el descanso de los transportistas, pero sin embargo, monitorizar el dispositivo de una empresa tendrá que justificar, monitorizar el dispositivo, tendrá que justificar que monitoriza ese dispositivo y si queremos información al respecto, os recomiendo con ley la sentencia europea sobre el caso Barburescu, que nunca me sale, el trabajador rumano que utilizaba un correo electrónico de Gmail para acciones de la empresa y donde pues también utilizaba ese correo teóricamente profesional para enviar pues mensajes un poquito subidos de tono con su pareja, y donde pues la empresa les pidió y además alegó que había seguido los correos, ¿no? Con lo cual es importante que la empresa justifique por qué monitoriza, por qué se mete en los correos electrónicos o por qué se mete dentro del dispositivo del trabajador. Y por eso, una de las formas de evidenciar que la empresa no quiere meterse en la intimidad del trabajador es diferenciar un dispositivo profesional de un dispositivo personal. Y si la empresa es quien proporciona ese dispositivo de empresa, ese móvil de empresa, por ejemplo, esa tablet de empresa, pues ahí estaría muy evidenciado, muy justificado, porque el trabajador solo tendría que encenderla en los horarios de trabajo. Pero yo os digo, falta de concienciación, falta de cultura, no vale todo, no vale que la empresa le diga al trabajador, tú como tienes WhatsApp, tú como tienes ordenador, tú como tienes un correo electrónico, pues utiliza tu correo para hacer el trabajo por el que te estoy llegando. No, la empresa tiene que ser responsable de proporcionar los medios adecuados, ¿de acuerdo? O algo tan sencillo como el Office, si tiene que utilizar el Office, por ejemplo, la empresa es quien tiene que sufragar los gastos de esas aplicaciones para que el trabajador pueda llevar con éxito su trabajo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias por tus palabras. La autoevaluación, si es voluntaria, puede exonerar, claro, o sea, es una medida de exonerar al trabajador y a la empresa. Daos cuenta que en la mayoría de los casos la responsabilidad es de la empresa. Otra cosa es que la empresa haya informado de sus funciones y obligaciones al trabajador y el trabajador las haya cumplido con dolo. Eso es una cuestión distinta. Pero aquí el tema principal es que, por regla general, ni la propia empresa
sabe cuáles son los mecanismos que tiene a su alcance o ha establecido una política de funciones y obligaciones para el personal. Con lo cual, si la empresa no la ha establecido, si la empresa no tiene, en este caso, un compliance officer, un responsable de compliance, un delegado de compliance, o en protección de datos, un delegado de protección de datos, es siempre la empresa la responsable, ¿de acuerdo? La empresa. Por eso se habla de responsable, por ejemplo, de tratamiento. Y, por supuesto, voy a disponer de la presentación. ¿Dónde podemos tener más información sobre compliance? Bueno, pues, Encarnar, yo creo que aquí nos están pidiendo alguna otra presentación sobre compliance, que tú sabes que nos gusta mucho, tú mismo se lo puedes explicar, pero bueno, aquí os diría, o buscáis información, hay cursos sobre compliance en diversas editoriales jurídicas. Entiendo que si no sois jurista no estáis tan acostumbrados al compliance. En España sí es verdad que está regulado más por ley el compliance legal, pero que sepáis que el compliance es algo tan extraño para nosotros, para los españoles, que no tenemos una palabra en español para definirlas. En protección de datos se habla de cumplimiento proactivo, pero tenemos que diferenciar de cuando hablamos de un cumplimiento para multen, es el clásico de los abogados americanos. Cuando veis una película americana, seguro que, por ejemplo, veis que cuando dos personas se van a casar, lo primero que hacen es un acuerdo prematrimonial, preveyendo ya que ocurrirá en caso de divorcio. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros vamos al abogado cuando realmente las cosas van mal y tenemos el divorcio encima de la mesa. Entonces, fijaos, no deja de ser una cultura del cumplimiento. Y por eso, así que si os interesa, pues yo creo que otro día podemos hablar más largo y entendido del compliance en general, pero aquí tenemos pues muchos casos, como decía, como el de Iveco, como el de la carne mechada, que es un caso claro de compliance, como el caso del BVA, ¿no? Que es la responsabilidad penal de la sugerencia para otro webinar, poder ver las preguntas que hacen otros participantes. Mira, pues Encarnación, nos la apuntamos. Todas las sugerencias que se han apuntado, desde luego las vamos a tener en cuenta. Como siempre, Jesús, es que ya vamos en el límite del tiempo, como siempre, aportan muchísimo, te explicas de una forma muy clara y muy sencilla y por lo menos nos ha dado muchas ideas y nos ha resuelto muchas dudas que teníamos. Esto supone, evidentemente, que te tenemos que emplazar para un próximo webinar. Como siempre, siempre que tienes a uno, luego ya continuamos con otro, ¿no? Sí, entonces por eso yo agradezco muchísimo todas las sugerencias. Comentaros que, bueno, vamos a pasar ahora una encuesta que sí que os rogaríamos que la cumplimentarais ya en este tiempo límite, es muy breve, simplemente es un elemento de valoración y una herramienta de trabajo muy útil para nosotros, porque nos permite seguir avanzando y mejorando. En este sistema, lamentablemente, pues no todo sale perfecto, surgen pequeños problemas, pues como decía Jesús, tema de wifi, en fin, las conexiones, pero bueno, evidentemente es la única vía ahora mismo que tenemos para poder seguir avanzando dadas las circunstancias. También respecto al tema que comentaban Elena y que alguno más, de la posibilidad de disponer de la presentación, creo que lo he dicho antes, pero se está grabando, por lo cual en los próximos días pues la colgaremos en la página web de más empresas, por lo cual podréis acceder todos vosotros al contenido. Yo, por mi parte, reiterar nuestro agradecimiento a Jesús. Siempre, ya te digo, siempre con tu colaboración y aceptas cualquier tipo de propuesta y sugerencia que te realizamos tanto en la CEA como desde Asempal. Y evidentemente a todos ustedes por su asistencia. Simplemente, bueno, pues desearles que vaya todo bien, sobre todo ahora mismo el tema de la salud, que es lo más importante, y confiamos en que podamos vernos nuevo pronto. ¿Cuál es? Claro, pues yo creo, no sé qué están preguntando en el chat, perdóname, voy a hacer una pregunta más. Nada. Sí, yo cambio aquí. Otra de las cosas que os quería enseñar, y ya ahora que hemos terminado, ¿no? También valorar siempre la posibilidad de poner un fondo virtual, muchas veces para proteger al resto de miembros de la unidad familiar o cuestiones
documentación en papel que podáis tener, ¿no? O pantallas que podáis tener en la empresa. Entonces, fijaos, entidades como IKEA, o entidades, aquí pongo casos para los que seáis más viejos como yo, Disney regala, ¿no? O puede descargar gratuitamente salvoconductos como este para poner en las presentaciones o en el propio Zoom, ¿no? Entonces, pues fijaos, son alternativas que creo que están simpáticas y que también, pues, quiera que no, también ayuda a la privacidad y a garantizar estas medidas de seguridad de las que estamos hablando. ¿De acuerdo? Así que, entonces, muchas gracias porque tanto desde Muchas SEA como gracias y especialmente desde Asempal, siempre me proponéis cuestiones que al cabo del tiempo empezamos a ver en otros sitios. Yo no creo que es momento de sacar pecho y sobre todo gracias a vosotros porque al final hablamos de unas materias que no son las que sueles ver en muchos sitios, ¿no? O el enfoque que por suerte yo creo que planteamos no suele ser el típico. Así que tengo que agradecer a vosotros porque no siempre las organizaciones me dan la libertad y la oportunidad de plantearlo así, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por la organización y por el apoyo. bueno, pues por mi parte nada más. Doy por finalizado este seminario y reiterarles lo que he dicho antes, nuestro agradecimiento desde Asempal. Buenos días. Buenos días, hasta luego.